esa era la clave, ¿no? Bueno, y la genialidad de convertir la Guerra de los Mundos en una distorsión de la realidad que, bueno, pues que hace que un país entre en pánico, ¿no? Quiero decir que jugaba con ventaja. Es decir, el oyente estaba preparado para lo que le echaran. Bueno, lo primero que hace, sobre todo en esto que contáis de la radio, que se ha hablado muchas veces, pero lo primero que hace es darse cuenta de algo. O sea, el drama suyo es el mismo casi que el de aquel personaje de Kaspar Hauser, ¿no? Que hay un poema dedicado a él que dice: yo no sé si he nacido muy pronto o demasiado tarde. Bueno, el problema de Orson Welles es que nació muy pronto. O sea, porque por ejemplo, el juego de la Guerra de los Mundos es sencillamente el juego del primero que se da cuenta de la capacidad de movilización que tienen los medios de comunicación modernos como la radio. Y claro, lo está haciendo en unos años en los que la radio se ve como cosa de extraterrestres, y él ya sabe que es algo que va a marcar, como el cine, radicalmente la vida, digamos, la vida cotidiana de las personas, que va a transformar la vida de la gente. Y él dice: esta capacidad convocatoria, ya lo sabemos, ahora cualquier movilización a través de televisión y tal, te pueden encontrar 100.000 personas una tarde en las Cibeles, por poner un ejemplo. Es decir, que esa anticipación la lleva al cine, y eso que contáis desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del movimiento de la cámara y todo lo demás, claro. No te extraña, como decíais vosotros dos, que no te extraña que en Hollywood digan esto que es. Pero él era como Leonardo da Vinci, para el cine inventaba todo. Él no había problema, él decía, pues ponerme en los techos. Luego contó con Greg Toland, que le enseñó mucho, ¿no? Pero fíjate, curioso la anécdota de él, que él dijo: John Ford, John Ford, John Ford, cuando le preguntaron esto, no hay. Él vio la diligencia como 30 y tantas veces antes de hacer Ciudadano Kane. Él necesitaba una manera de acercarse al espectador de una narrativa clásica, pero a mí por eso me gusta mucho su última película, Fake, porque eso es una revolución en el montaje y en la manera de contar, y la verdad y la mentira, y lo que estás viendo. Y luego él era un mago, además él era mago, un prestidigitador de alta escuela, y podía hacer desaparecer, y entonces era fantástico, porque esa película, ¿dónde está la verdad y la mentira? Porque un cuadro de Picasso es mejor que un cuadro del Mir Dorí que parece de Picasso, que Picasso mismo decía: si yo quiero tener un cuadro falso del Mir Dorí para que sea un Picasso mío. Entonces todo eso del fraude, que es la película, dices, ha llegado donde no ha llegado nadie, y con 3 pesetas. Él en una estación en París, en una estación de tren, a base de entrevistas. Entonces lo que le dabas lo multiplicaba. No había un ambiente para que la recepción de esa película fuera recibida con todo lo que la película contaba. Tú te pones a ver la película, yo la he visto otra vez hace poco, y te marea la brillantez. El talento. Te marea el talento. La inteligencia. Tienes que parar un momento y decir: bueno, oye, perdona, yo soy una persona normal, no hacía teatrito con 7 años, sino que jugaba al fútbol como todo el mundo. Y que el espectador de aquella época seguramente no estaba preparado para aquello, claro. ¿Sabes? Porque es lo que ha dicho José Luis, es el talento. O sea, ves tanto talento en tan poco espacio concentrado que verdaderamente te deslumbra. Eso sí que es admirable. O sea, cuando el término admiración cobra todo sentido es cuando ves algo distinto, brillante, que te abre los ojos y que te descubre la misma realidad vista de maneras diferentes. Bueno, eso es. Yo creo que hay muy pocos, efectivamente. Por eso la lucha suya, este libro, por ejemplo, es contra los estudios de Hollywood, ¿no? Contra el sistema de estudios. Claro. Un hombre con esa capacidad creativa no podía estar, dice, hay que entrar a las 9, que era eso, y hay que rodar tanto, hay que escribir tantas páginas diarias. No, si él hacía todo, podía hacer los decorados, él ponía la luz. Gran dibujante, por cierto. Claro que dibujaba él. Joder, y no me contaste tú también lo de la música. Alguien contó también, lo de que estaba rodando y él se puso a dirigir. Sí, claro, la dirigió. Lo extraño hubiera sido, José Luis, que él hubiera encajado en el sistema de estudios, porque efectivamente el tipo de producción en aquel sistema de estudios pues no cuadra con un artista total como es Orson Welles, ¿no? Ya no solo los horarios, ¿no? Trabajar con esa disciplina. El estudio es él, claro. No es un mal título. Él era el estudio, el genio y el estudio, él era las dos cosas. Pero fíjate que él tenía la esperanza, después de hacerse de mal y antes de que se la montaran de aquella manera maquiavélica, tenía la esperanza de poder haber hecho 4 o 5 películas más con Universal. Yo no creo en las conspiraciones, pero yo creo que hubo alguien en Hollywood que no le perdonó Ciudadano Kane. Hombre, claro, eso era
Nuestro amigo Randall Herr, claro, borró su nombre. Y a partir de ahí, los demás, en esas sociedades tan cobardes en las que vivimos, ¿no? Muchos tampoco quisieron acercarse a él, probablemente. Y luego la envidia. Claro. Si hasta está el cuento de Scott Fitzgerald, el barbudo que llega a Hollywood, que es Orson Welles. Cuando Es que Hollywood, Orson Welles parece como que son el agua y el aceite. Pero a él le gustaba. Le gustaba. Hombre, a él le gustaba Hollywood. Como la Buñuel. Hombre, y le Como gustaba el a Buñuel le mundo, gustaba y las Hollywood. mujeres, Rita Hayworth, Dolores del Río, el glamour, está lleno de fotos de él tanto en los lugares de copas, los nightclubs de Hollywood como de Nueva York, el Morocco, el Club 21, él le gustaba ese mundo, sí, él era fantástico, y como tú dices tú, le gustaba comer, le gustaba beber, le gustaba todo, y entonces él podía pensar una película y estar ya pensando en otra, y decir, no, y eso otro, que podríamos hacer esto en teatro, esto y esto y esto y esto y esto. Era una cosa increíble. Lo que tú dices creo que lo contó Jiménez Rico. Sí, exacto. Que le estaban haciendo la música no sé qué, Lavagnino, uno de estos, uno de los italianos. Le dijo, un momento, maestro, Sí. un poco más rápido esta parte y aquí paramos, y siguió. Y bueno, y la anécdota que cuenta Edmond Richard haciendo el proceso. Llegó, ya estaba iluminado, ¿qué te parece, Orson? Le dijo, no, está bien, vete al bar y tómate una copa. Y mientras se fue al bar y se tomó una copa, le cambió la luz entera. Y cuando volvió, dijo, ¿y esto? ¿Lo has hecho tú? Está fantástico. Él le iluminó, ¿eh? Edmond Richard, que es también el de esta película. Sí, claro, si era muy amigo suyo. Había trabajado con él, trabajó en El Proceso también, me parece. Claro. En Campanadas también trabajó. Claro. Y trabajó con Buñuel, este Richard. Trabajó con El Fantasma de la Libertad, me parece. Ese oscuro objeto de deseo y el discreto encanto de la burguesía. Menudo personaje. Lo que pasa es que en España no podía hacer lo que podía hacer en Hollywood. Ese plano primero, en esa época, dice, trae la Chapman, ven para acá, que hay que llevarla en un camión especial, súbete arriba, vamos a hacer esto, luego vienes aquí una marca aquí, de aquí vamos allí, pasamos por arriba, volvemos con unos técnicos maravillosos. Por eso os decía que aquello era fantástico. Fíjate Ciudadano Kane. El tren eléctrico. Bueno, las escenas que está rodando a ras de suelo, ¿no? No, claro, para ver yo siempre me he intentado hacer abstracción y adivinar lo que hubiera hecho con El Corazón de las Tinieblas, que fue uno de los proyectos, porque ha dejado proyectos por el camino, claro. Bueno, no, en aquella... en Nickelodeon sacabais 2 proyectos que se había dejado y era espectacular. Y El Corazón de las Tinieblas de Conrad seguramente que la habría llevado a su universo, ¿no? Ese alma corrupta. Todo lo lleva a un mundo personal. Porque Kurt tiene mucho que ver con muchos personajes de tornasoles. Hay una foto de él que está con el barquito, con una especie de maqueta del barco del Corazón de las Tinieblas. Él estuvo ensayando mucho, se cansaron ya y pero él filmado mucho. Eso que dice Víctor es verdad, porque El Corazón de las Tinieblas, el personaje de Kurz, es exactamente un Kinlan. Es decir, lo hubiera hecho él. Claro, y se ve muy bien, y se ve incluso muy bien en Apocalypse Now, ¿no? Cuando en el fondo, oye, no, era de Conrad por supuesto, cuando en el fondo Kurz ha vuelto loco por cumplir lo que le han pedido, que es que saque más producción. ¿Había muerto Wells cuando hizo El Corazón de las Tinieblas Coppola? No. Pues lo hubiera hecho mejor que Marlon Brando. Hombre, formidablemente. Hubiera sido fantástico, envejecido, hubiera sido impresionante. Bueno, si me permites el chiste, yo creo que Marlon Brando le copia, incluso en el aspecto, o trata de copiarle sin ninguna duda. Vamos, ahora que lo has contado, no lo había pensado nunca, pero sí, es que es el personaje turbio. O sea, ¿El que muere en 86? Esa oscuridad del alma. El horror, claro, ¿te acuerdas? 85, 86. 85, sí. 85. Muere a los 70 años. Muy joven. Jovencísimo. Joder. Fíjate desde mi punto de vista, vamos. Jovencísimo. A mí me parece un personaje genial que lo desborda todo, ¿no? Por ejemplo, por lo visto era una autoridad como espectador de los toros, era una autoridad de verdad, más que Heming. Me dicen que el que sabía de toros, todos los de aquí que saben de toros de España dicen el que sabía era Orson Welles. Sí, sí. Que sabía mucho de toros. Él no hizo una película de toros, podía haberla hecho. Podía haber, claro. Podía haber hecho, vamos, es decir, lo que no ha hecho seguramente era mucho más importante que lo que ha hecho. Sí, sí. Porque además a lo que no ha hecho hay cosas que son años de trabajo, ¿no? Y claro, años de trabajo en este tío que escribe esta película en menos de un mes.
Y además, como si dijéramos, no es libre, porque de alguna manera tiene que respetar el original. La idea del detective corrupto. El detective corrupto que al final tiene razón. Le da la vuelta. Esa es la historia. Sí, sí. Es que le da la vuelta continuamente a la realidad. O por lo menos nos enseña otra parte de la realidad oscura que no queremos generalmente En España ver. se estrena tarde, se estrena el 62 esta película, Sí, ¿no? sí, sí. 62, 63. Yo la vi en la Escuela de Cine en el año 62. Pero vosotros las Pero, oye, veíais antes allí. Esta película estrenada en España a la altura del 62, 63 Sí. o 64, es una película durísima. Ojo, todavía no se ha estrenado en España Ciudadano Kane. Eso va para el 66. Se estrena Ciudadano Kane. Fíjate tú, en el Callao, de Claro, Madrid. tú, ahora, José Luis, piensas qué crítica de cine podíamos tener si los que se estaban formando, y lo digo Sí, sí. con cariño hacia todos, quizá con más cariño por eso, ¿no? En España no se habían visto películas claves del siglo XX. No, claro, por ejemplo, El Ciudadano, como se llamaba El en Ciudadano, Argentina. exacto. Eso no se había visto aquí. Yo tengo un cartel de Argentina, por cierto, que es Ciudadano, que está El por Ciudadano, sobre el él. dibujo. Pero eso, aquí quién había visto, Alfonso Sánchez y dos más habían visto. Sí, los que habían salido Ciudadano fuera, ¿no? Kane, Claro. los que iban acá, Pero los que los veían que el salían fuera eran Claro, cuatro. cuatro. Bueno, eso es las que no veíamos, y muchas las veíamos absolutamente manipuladas. Por cierto, por culpa de José Luis, volví a ver la otra noche el Cid. amigo. Bueno, maravilloso. Pero ¿sabes una cosa que descubrí? Que invito a los espectadores, si lo tienen. Me puse a verlo en versión original, que es en inglés. Sí, más claro, o menos, ¿no? hablaban en inglés. Con subtítulos. Oye, los subtítulos no tienen nada que ver con el diálogo. Nada, ¿no? Empiezan diciendo, en un pobre país atrasado del sur de Europa llamado España. Entonces van cambiando continuamente. Todas las programas, digamos hoy franquistas, que las hay, y bastantes, claro, en la versión original, como era para norteamericanos, ingleses claro. y tal igual, los productores debieron decir, bueno, Broston y demás, oye, si esto lo queremos vender fuera, vamos a hacer dos versiones. La versión original con un texto y la versión que para España y para Hispanoamérica, si quieren. Pues la con voy a otro volver a texto. ver porque yo tengo la... Me pareció fascinante. Otra Esa vez, que son el 50 aniversario, ha Sí, salido en eso DVD. Pues eso, a mí me parece que es una obra maestra de Maestra. Anthony Mann. Pero bueno. Pues, Solo te maravilloso. diré una cosa. Dura 3 horas Sí. y a mí se me pasó como un capítulo de una serie de televisión. Extraordinario. O sea, y las interpretaciones extraordinarias. Y además Y el torneo de Calahorra... Bueno, eso es formidable. Eso lo rodó Jackie McCann. Sí. Sí. El torneo de Calahorra es lo juicio mejor de que ha Dios, hecho. ¿no? Es- Mejor casi que lo de la carrera de Cuadrigas de Ben-Hur, ¿no? El torneo de Calahorra, pero hay momentos extraordinarios en la película. Y está muy bien Heston, ¿eh? Bueno, ¿Cómo es el juramento de Santa Gadea? Sí, pues, Es una cosa... sí. Joder, bien, no, Es no, que no. yo creo que Heston es uno, hoy ya visto hace algunos años que ha muerto, al menos yo la visión que tengo del concepto que los españoles tenemos de Heston es de una injusticia total y absoluta. Es decir, a este hombre se le identifica con esas películas de superproducción y tal, Bueno, y luego por lo de los rifles. Digo, bueno, yo creo que un artista es mucho más que todo eso. Aquí ¿no? somos muy dados a lo de los rifles, digo, Claro. a esa cosa de identificar al personaje por una cuestión que no es por lo que Claro, el personaje está ahí. Por banalizarlo. Él tenía una presencia física impresionante. La cara, esa cara que él tenía. Hay una película de ciencia ficción que se llama Soylent Green. Bueno, esa es formidable. Cuando el destino nos alcance. Cuando el destino nos alcance, que se queda, impresionante que cómo se está queda él. solo. Él, Formidable. Con Edward G. Robinson. Él está Formidable impresionante. película. Él es un gran actor. Pero como tú dices, ¿qué pasa? Además de Moisés, hizo más Claro, cosas. lo que pasa es Y que Ben-Hur, nosotros de niños los vimos 10 mandamientos. vimos los 10 mandamientos, Claro. vimos Ben-Hur, veíamos todas las películas Horizonte que de hacía el grandeza. Cid, 55 lógicamente. días en Pekín, 55 claro, días en Que está Pekín. estupenda esa película. Otra también. película que hay que olvidarse ya de la bromita esta de que la película era una película formidable, Nicolás Bueno, ten en cuenta que el Formidable. cine que hizo Broston aquí, que ahora lo estamos viendo ya sin prejuicios de los españoles, que si se les ve el reloj... El cartón piedra, ¿no? Son películas muy buenas. La caída del Imperio Romano, eso es Espartaco. Sí. Y Es Espartaco, todo el arranque, lo de Marco arranque, Aurelio, exactamente. la Pero- nieve, pero todo es Que Espartaco. solo con decir que Sed de Mal existe como es, gracias a Charlton Heston, pues ya merece un respeto este señor, ¿no? Y su apoyo a Peckinpah en Mayor Dandy, Claro. y bueno, su... No, y aparte de que- el más valiente entre mí. esa, Claro, en esta esa película es maravilloso como actor, anticipa porque dijo, tengo Jeremías que hacer Johnson. gestos de mexicano.
tengo que moverme como un mexicano. Y lo hace muy bien, está fantástico. Y entregado, de verdad, se le ve que está entregado y trabajando tiene momentos como ese alguien. en el interrogatorio.